En México dio luz verde a una amplia reforma al sistema judicial del país. Los trabajadores del Poder Judicial lograron romper el cerco de seguridad en el Congreso Estatal. Cuando manifestantes irrumpieron en la sesión que tuvo que cambiarse de sede para su aprobación con 86 votos a favor. En Yucatán ingresaron hasta el salón de sesiones del Congreso, donde los diputados estaban por discutir la reforma al Poder Judicial. México está en el trámite de realizar uno de los mayores cambios institucionales de los últimos años. El presidente Andrés Manuel López Obrador está por cumplir uno de sus objetivos más ambiciosos justo antes de dejar el cargo, este 1 de octubre. Se trata de la reforma judicial. Y uno de los puntos más controversiales establece que los jueces y magistrados del sistema federal pasarán a ser elegidos por voto popular a partir del próximo año. Estamos hablando de aproximadamente unos 2,000 cargos. Ya se aprobó en la Cámara de Diputados, también en el Senado, donde el partido oficialista Morena tenía los votos necesarios para aprobar la reforma. Pero como se trata de una reforma constitucional, ahora también debe ser aprobada por la mayoría de las legislaturas estatales, donde el partido Morena también gobierna en la mayoría de los estados mexicanos. ¿Qué otros cambios contiene la reforma? La presidencia de la Suprema Corte rotará cada 2 años, se reducirán los tiempos de mandatos de jueces, se disminuirá la cantidad de magistrados de la Suprema Corte y también del Tribunal Electoral, y automáticamente se fijarán elecciones para 2025 y 2027 para renovar los cargos del Poder Judicial. ¿Qué se argumenta desde el oficialismo? Bueno, el presidente dice que esta legislación le permitirá a Morena y a su sucesora en la presidencia, Claudia Sheinbaum, implementar su agenda de reformas humanistas, que dicen han sido bloqueadas por el Poder Judicial, que dicen está al servicio de la oposición. Pero los críticos de esta ley advierten que no solamente va a socavar la democracia en México, dicen que también va a politizar a los jueces y magistrados, que afectará la independencia de las cortes y que incluso va a abrir las puertas para que el crimen organizado tenga mayor influencia en los tribunales, financiando las campañas de los jueces. Son muchísimas las objeciones que presentan aquellos que se oponen a la reforma. Y para entenderlo un poco mejor, me acompaña José Mario de la Garza, abogado y profesor de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, quien entre otros ha sido presidente de la Barra Mexicana de Abogados. Y también voy a conversar con Ernesto Villanueva, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero antes, les dejo la invitación para que se suscriban a mi canal dándole clic al botón de suscribirse y también a la campanita para recibir las notificaciones de nuevos programas. Me encuentran en Patricia Yañot Videos en YouTube. Gracias a todos por el seguimiento. Comenzamos. Doctor de la Garza, gracias por estar con nosotros aquí en ¿Qué pasó con lo que pasó? Para hablar de esta reforma judicial en México que ha causado tanta controversia y que está, bueno, ya casi que aprobada. Así que comencemos hablando de cuáles son los problemas que tiene actualmente la justicia mexicana. ¿Por qué requería de una reforma constitucional? Muchísimas gracias por la invitación y un honor estar con ustedes en este programa. Miren, claramente México tiene un problema muy grave de justicia y claramente hay que hacer una reforma al sistema de manera integral. Uno de los problemas más graves es el acceso a la justicia. La gran cantidad de la población que tiene un problema jurídico, que tiene un problema que tiene que ver con tribunales, no puede llegar a ellos, no puede llegar a las fiscalías, no tiene manera de defenderse, no tiene manera de contratar un abogado. Entonces, digamos que sí hay un diagnóstico, yo diría, generalizado en México que sostiene que tenemos que cambiar nuestro sistema de justicia. Yo te diría que lo más importante sería hacer un análisis de la justicia local, de lo cotidiano, donde están los problemas de la ciudadanía,
los asuntos familiares, los asuntos que tienen que ver con las herencias, los temas que tienen que ver con el derecho de propiedad. Es ahí donde hay un clamor porque esto se resuelva rápido, porque tengas jueces profesionales, porque de alguna manera cuando lleves estas controversias que son lo que nos impacta en nuestra vida, se puedan resolver rápido y de forma justa y que pueda haber una sentencia que se cumpla. Yo diría que ahí es donde hay que poner un enfoque. Bueno, y esta reforma que propone el presidente López Obrador, ¿resuelve esos problemas? Porque tengo entendido que va más dirigida a la justicia federal. Bueno, el gran planteamiento efectivamente está en la justicia federal y toca también a la local en este sentido. El planteamiento están diciendo así: la justicia en México no funciona y hay que cambiarla. Y la propuesta que tenemos para cambiarla es la siguiente: vamos a quitar a todos los jueces y a todos los magistrados y a los ministros de la Corte. También vamos a quitar a todos los jueces locales y vamos a proponer que ahora todas esas personas sean votadas en casillas, en urnas, y que entonces la justicia sea del pueblo, que es así como se vende, y con eso vamos a resolver el problema. Con eso, quitando a todos los jueces y poniendo unos nuevos que lleguen por votación, con eso tenemos resuelto el problema. Y lo que han dicho los expertos, lo que hemos dicho los abogados, es decir, oigan, no por cambiar a una persona, independientemente del proceso que se siga, porque el proceso electoral implica muchas otras cosas, no vas a resolver el problema de justicia. Van a seguir los mismos juicios, los mismos problemas, las mismas faltas que hay todos los días. Lo que se está vendiendo en México es que quitando a todos los jueces y votándolos en una elección, con eso, casi por obra de magia, vamos a tener una mejor justicia y va a funcionar todo de una manera impecable y todo se va a resolver de una manera rápida y expedita. Entonces la gente está preocupada que los jueces se van a dedicar a buscar votos en lugar de, hacer su trabajo. ¿Cómo va a ser la selección de esos jueces? ¿Qué tan fidedigno, qué tan bueno es efectivo el proceso? Pues para empezar, lo que se está diciendo es que va a haber muy poquitos requisitos para ser juez. Basta con tener una cédula que le llamamos en México una cédula de abogado, una cédula profesional, y que te den una recomendación tus vecinos, con unas cartas de recomendación. Con eso te vas a postular para poder ser juez y como bien se señala, pues entonces vas a buscar ser popular, quizás vas a buscar dinero de algunos de los factores de poder, del crimen organizado, de las corporaciones para que te promuevan como juez y no importan entonces tus conocimientos, tu experiencia, tu honestidad, tu imparcialidad, tu autonomía, porque un juez claramente no dicta resoluciones populares. Cuando tú entras a un juzgado y pierdes el juicio, pues te sientes mal, te sientes que perdiste y que no te dieron la razón. Los juzgados no son populares, no están diseñados para ganar elecciones, están diseñados para resolver problemas de justicia. Y ahora vas a poner a miles de personas a competir en una elección, que además la experiencia internacional dice que estas elecciones participan muy pocas personas, hay muy poca participación de la sociedad. Entonces, con poquitos votos, puedes tener a personajes muy populares que tengan dinero, como te digo, de dudosa procedencia y que acaben resolviendo los asuntos en México y que sean cooptados o por el crimen organizado o por los grupos políticos. Entonces mañana cuando tengamos un asunto importante, los partidos políticos o el crimen organizado les van a llamar, les van a decir, oiga, señor juez, no se vaya usted a equivocar, tiene usted que dictar la sentencia de esta manera. Se pierde, y esto es muy importante, se ha dicho muchas veces, se pierde la autonomía y la independencia del Poder Judicial. ¿Y qué dice el gobierno frente a esos cuestionamientos serios? Pues mira, lo que hemos visto es que el presidente está obsesionado con esta reforma. Lo que se comenta en México es que el presidente, pues durante estos 6 años que están por terminar su gestión el último día de septiembre, el presidente lo ve como una revancha, porque vio que el Poder Judicial lo podía frenar, le podía parar algunos proyectos, le podía declarar leyes inconstitucionales. Entonces el presidente siempre estuvo en conflicto con el Poder Judicial, siempre lo vio como un enemigo, como un adversario, como alguien que era un obstáculo para el proyecto de la transformación que él planteaba. Y entonces ahora lo que comentamos es que más que una reforma es una revancha, más que una reforma es una venganza para quitarlos a todos y poner a personas que provengan de esta estructura de partidos y de votaciones, y no se está haciendo una reflexión profunda de cómo vamos a tener mejores jueces,
qué dinero le vamos a dar a los tribunales en términos de presupuesto, cómo vamos a fortalecer las defensorías, cómo vamos a fortalecer las fiscalías, cómo vamos a lograr que las personas tengan acceso a la justicia. Digamos, todas estas preguntas que son las que marcan la agenda de la justicia en México no están abordadas. Y el presidente está obsesionado con que esta reforma salga antes de que él termine su gestión y que se logre como este último triunfo, ¿no? Como un triunfo, decir, lo logré, cambié el sistema de justicia, impuse mi decisión, no escucho a los demás y propongo una cuestión que es inviable y la saco a como dé lugar. Eso es lo que está pasando en México, tristemente. Claramente estamos preocupados porque vemos que esto, pues como van las cosas, va a ser inminente. Claro, la saco como dé lugar. Ya tiene la aprobación, consiguió la aprobación en la Cámara de Representantes y faltaba un voto en el Senado, que ya parece que se consiguió, ¿no? Sí, efectivamente se logró una aprobación con las mayorías calificadas que tienen. Para reformar la Constitución en México se requieren 3 aprobaciones, digamos. La Cámara de Diputados con mayoría calificada, que ya lo lograron. La Cámara de Senadores con mayoría calificada, les faltaba un voto, lograron obtener ese voto a través de forzar a un senador para que pasara a ser miembro del partido Morena, y las aprobaciones de las legislaturas de los estados, o sea, cada entidad en México tiene que aprobarla. Y pues esto ya es un proceso inminente, se ve que está por lograrse ya y que pues tendremos una reforma que luego tendrá que publicar el presidente en el periódico oficial y entraremos a un proceso muy complejo de cómo se implementa, cómo se hacen las boletas. Se han hecho algunos ejercicios de cómo sería la votación y en algunos casos las personas tendrían que decidir entre 400 y 500 personas para saber a quién se pone y a quién se propone. Entonces, imaginemos un ciudadano que no entiende mucho cómo funciona el Poder Judicial, que va a llegar a una casilla y que le van a dar unas boletas donde hay 600 nombres y que va a tener que definir quién es el juez penal, quién es el juez familiar, a quién pone para lo laboral. O sea, es un sistema muy complejo que no puede quedar a un tema de una votación, porque ahí no se está valorando, como bien decía yo, cuál es tu carrera judicial, por qué debes de ser juez, cuáles son los compromisos que tienes con la justicia. Entonces, la implementación de esto, que sería el año que entra, cuando esto empieza ya, en el 2025, la reforma propone empezar a eliminar los jueces federales y empezar con las votaciones, y luego en el 2027, que es una elección intermedia en México, que cambia la Cámara de Diputados, se tendría que proponer la otra mitad, ¿no? Entonces, no se sabe ni cuánto va a costar, ni cómo se va a implementar, y entonces podría pasar que con muy poquitos votos, una persona popular acaba siendo juez y acaba resolviendo asuntos realmente complejos y realmente relevantes. Ser juez no es una broma, ¿eh? Ser juez tampoco es una ocurrencia de tómbolas o de ir a unas votaciones. Ser juez implica tener en tus manos los intereses de las personas, la libertad, la familia, la propiedad, los derechos humanos. A mí me parece que tomárselo a la ligera y venderle la idea a las personas que porque va a haber una votación todo se va a resolver, me parece de entrada muy irresponsable y me parece que se está creando una narrativa que es falsa. Claro, el diablo está en los detalles, en los requisitos, en los procedimientos y bueno, muy posiblemente va a haber gente que no va a ser la más idónea, que va a resultar elegida, bien sea porque es la más popular o porque la que tiene mejor financiación y no se va a saber muy bien en muchos casos de dónde viene esa financiación. Esta semana la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Lucía Piña, presentó una propuesta. ¿Qué hay de novedoso en lo que ella quiere hacer en torno a la reforma judicial? La propuesta es muy interesante porque tiene una visión mucho más amplia de cómo resolver los problemas de justicia y pasa por lo que platicábamos, ¿no? Entrarle a la justicia local, el financiamiento, la capacitación, la infraestructura, las fiscalías que atienden las denuncias de los delitos, la defensoría. Para mí es muy importante la defensoría, porque muchas personas en México no tienen recursos para contratar buenos abogados. Tenemos que tener una defensoría fuerte que pueda atender asuntos. Ahorita las defensorías en México están llenas de expedientes. Un defensor puede estar atendiendo 300 o 400 casos al mismo tiempo. Entonces, lo que hace la ministra Piña es decir, sí queremos una reforma, sí queremos debatir el tema, sí hay corrupción, también hay que decirlo, pero queremos hacer algo amplio que permita resolver el problema de justicia en México, que es una agenda constante, que no ha acabado de resolverse,
¿Y por qué no abrimos un debate en donde participen los jóvenes, los expertos, las universidades, las barras de abogados y podamos ponernos de acuerdo en una democracia en donde también las minorías importan y podamos construir un sistema que sirva? Eso es lo que propone Piña en un documento muy bien elaborado que se circuló y que pues se está tratando de alzar la voz para decir vamos a una reforma que resuelva de manera integral el problema de justicia en México. Desafortunadamente, las prisas con las que quieren resolver todo esto, pues no permiten, no veo yo ahorita que haya un espacio para que este documento de la ministra Piña pueda tener una discusión o pueda ser tomado en cuenta. Es un muy buen esfuerzo, me parece muy serio y me parece muy interesante lo que se plantea, pero va a quedar avasallado por las cuestiones políticas, porque inclusive alguien se atrevió a decir que había que regalarle al presidente esta reforma como un regalo de despedida. Entonces parece que la agenda política está imperando en todo esto y no hay una reflexión de cómo mejorar la propuesta del presidente y están diciendo así se va a aprobar y así vamos a implementarla de esta manera. Organismos internacionales, doctor de la Garza, también han manifestado sus preocupaciones, la ONU, Human Rights Watch, incluso Estados Unidos. ¿Esas preocupaciones coinciden también con las críticas que le hacen internamente a México? Coinciden, están muy enfocadas en cuestionar si este sistema le va a dar al Poder Judicial la autonomía y la independencia que requieren. Se ha dicho que en el contexto internacional es muy importante que los tribunales de los países puedan tener una autonomía y una independencia, que las decisiones que toman no estén afectadas por intereses políticos. Y entonces sí ha habido muchas expresiones, inclusive Estados Unidos, pues a través de su embajador pidió que se hiciera una pausa para poder analizar esto. Francamente el presidente no lo tomó en cuenta y ha habido muchos avisos de organismos internacionales diciendo esto no va a funcionar. Inclusive si ustedes ven la cotización del peso y el dólar, pues se ha ido encareciendo cada vez más los dólares en México. Hay muchas preocupaciones del Estado de Derecho, hay muchas preocupaciones de inversionistas que están diciendo yo ahorita no voy a invertir en México, me voy a esperar. Creo que gran parte de la agenda latinoamericana tiene que ver con el Estado de Derecho y tiene que ver cómo podemos crear un ambiente de seguridad jurídica, que si yo voy a invertir un peso a México, tenga claridad de que puedo resolver mis disputas. Y lo que estamos haciendo en México me parece que es mandar una señal contraria. Es decir, vas a estar en un país donde los jueces dependen del partido político dominante y donde vas a tener que operar a través de corrupción para que un asunto sea resuelto. Y los inversionistas eso no les gusta. Los inversionistas quieren seguridad. Cada peso que le ponen a México quieren saber que si existe una problemática lo pueden retirar de manera segura y que sus inversiones van a tener un respaldo. Y me parece que estamos navegando exactamente en la dirección contraria. ¿Qué se puede hacer un poco para mitigar esas falencias, esas grandes preocupaciones que usted me ha expresado de aquí en adelante, a la primera votación? Pues va a haber dos cuestiones que creo que van a ser muy complejas. Por un lado, hay un paro nacional de la justicia federal, también hay algunos tribunales que están en paro, y lo que nos han dicho los jueces, los magistrados, es que no se van a levantar. Entonces me parece que se va a venir una situación compleja, no están pensando en que mañana se apruebe la reforma o se concluya esta reforma y se van a levantar. Me parece que va a venir una cuestión política compleja de resolver porque no están dispuestos a perder sus trabajos de esta manera y están haciendo una labor de resistencia. Pues por ahí va a venir una problemática mucho más compleja que resolver. Segundo tema muy interesante, en México se ha planteado que no puedes defenderte a través de este juicio que en México se llama el juicio de amparo, cuando se reforma la Constitución. O sea, no hay un mecanismo para defenderte de esa reforma. Hay un mecanismo para defenderte de reformas a las leyes, pero no a la Constitución. Entonces se está planteando algo muy interesante, el que pueda cambiar el criterio de la Suprema Corte y que se puedan admitir amparos que tienen que ver con una reforma que transgrede los principios de una democracia, que transgrede los principios del Estado de Derecho. Entonces se está dando ese debate, es un debate muy técnico, muy legal, muy de juristas, pero esos amparos, si se permiten, abrirían la puerta para que cualquier ciudadano diga, a mí esta reforma me afecta, está transgrediendo el Estado de Derecho de mi país y me voy a inconformar. Entonces esa es una puerta que se está explorando ahora. El criterio, como te digo, es que no se admiten este tipo de impugnaciones,
pero ante esta situación, pues se está abriendo esa discusión que también siento que podamos ver miles de amparos presentándose para defenderse de la aplicación de esta reforma, que podría ser otro gran problema, ¿no? Ya tienes una reforma aprobada, pero tienes a miles de personas amparándose y pidiendo que no se les aplique, ¿no? No va a ser fácil, no es una cuestión que vaya a transitar con normalidad, creo que todavía va a haber mucha resistencia. Los estudiantes han armado un movimiento que se llama Estudiantes del 24 y están luchando, también dando la batalla. Parece que esta voz de los estudiantes está tomando fuerza. Entonces, por ahí va a haber pues esta gran problemática de cómo implementar la reforma. Una cosa es aprobarla y otra cosa es llevarla a la práctica, ¿no? Entonces, me parece que todavía va a haber mucho que platicar. Me parece que podemos tener otro programa para comentar una vez que termine este proceso de aprobación qué es lo que está pasando en México, y yo por supuesto estaré encantado de poder compartir contigo y con el gran auditorio pues lo que sigue en la reforma al Poder Judicial. Desde luego, porque va a dar mucho de qué hablar. ¿Cuál es la Corte encargada de decidir si se reciben esta lluvia de amparos que se espera? La Suprema Corte de Justicia de la Nación tendría que cambiar su criterio, que lo puede hacer, ¿eh? Legalmente hay casos en donde la Corte se aparta de un criterio y dice, me aparto de esta idea que yo tenía y ahora sí le voy a dar la entrada a amparos de reformas a la Constitución. Y entonces ya la ministra Piña, muy importante esto, abrió una consulta para ver si se apartan del criterio. O sea, esto ya también está en marcha. La ministra Piña también entendió que esta reforma era inminente y abrió una consulta al interior de la Corte para hacer un planteamiento de decir, nos podemos apartar de este criterio. Eso va encaminado, ¿eh? Entonces puede ser que veamos que termine el proceso de reforma y que la ministra Piña logra convencer a la mayoría de la Corte, que ahorita la tiene controlada, tiene a 8 de 11, y entonces que pudiéramos tener este cambio de criterio, ¿no? Va a ser muy interesante también ver pues cómo se confronta el Poder Judicial con el Legislativo, con el Ejecutivo. Pues estamos viendo esta situación muy compleja para México y que va a tener muchísimas implicaciones para todas las personas en sus derechos y en cómo los hacen valer. Claro, para la vida nacional. Qué interesante que el contrapeso se esté dando desde adentro también de la Suprema Corte. Pues, doctor de la Garza, gracias por acompañarnos con esta perspectiva, con estas explicaciones que yo creo que nos aclara un poco más la situación, como usted muy bien la describe, compleja e incierta que le espera a México a partir de la aprobación de esta reforma judicial. Gracias por estar en ¿Qué pasó con lo que pasó? Muchísimas gracias por la invitación y quedo, por supuesto, a la orden para seguir comentando estos temas. Doctor Ernesto Villanueva, gracias por estar con nosotros en el programa en ¿Qué pasó con lo que pasó? Ahora que prácticamente la reforma judicial en México ha sido aprobada, no sin antes superar una infinidad de críticas y cuestionamientos. Ha habido un debate nacional durante semanas, si no meses. ¿Por qué tanto revuelo a partir de la propuesta de esta reforma? Bueno, porque es un cambio radical. Estamos viviendo en México un cambio de régimen jurídico. No es solamente un cambio de político, de gobierno, sino de régimen jurídico, y en el ámbito judicial, pues sin duda el hecho de que se modifique el sistema actual, similar más o menos a Estados Unidos, donde los ministros o jueces de la Corte Suprema son designados, propuestos por el presidente y designados por el Senado, y en el ámbito de los jueces federales y magistrados, pues hay un sistema de carrera judicial, de exámenes de oposición meritocrático. Ahora lo que se plantea precisamente es cambiar eso y que sean electos tanto los ministros de la Suprema Corte de Justicia, los magistrados, en la segunda instancia, y los jueces federales, así como sus equivalentes en los estados. En México hay que recordar que somos también una federación, entonces hay una cuestión, digamos, de dos sedes, lo que se llama sede federal, que es lo que estamos hablando ahorita, y sede local. Sería el Tribunal Superior de Justicia y los juzgados de primera instancia. Ese es el tema. Va a ser un cambio radical, completo, inédito. Inédito, desde luego. Bueno, y según su perspectiva,
¿Qué es lo bueno, digamos, qué es lo malo, qué es lo feo de esta reforma? Comencemos por lo bueno. Bueno, lo bueno yo creo que es que por vez primera el Poder Judicial, y en particular el Poder Judicial de la Federación, ha sido un poder muy opaco, sin transparencia prácticamente. Hasta este momento lo hemos descubierto poco a poco, nos hemos centrado los mexicanos, de los enormes sueldos que ganan, por ejemplo, los ministros o jueces de la Suprema Corte de Justicia. Y para darnos una idea de qué es mucho o es poco, quisiera poner simplemente como ejemplo que ganan en números absolutos 40% más que lo que ganan sus pares de Estados Unidos, o el 50% más de lo que ganan sus pares en Alemania. Aquí las prestaciones adicionales, camionetas blindadas, servicio doméstico, gastos de representación enormes, decisión para que discrecionalmente puedan nombrar a sus ayudantes, a diferencia de otros países donde hay un sistema de carrera. Entonces, eso, yo creo que eso lo ha puesto, lo ha evidenciado, y eso me parece que es positivo, que se exhiba y que se regule y se ajuste a lo que establece la Constitución, que la Constitución establece en el caso mexicano que ningún servidor público puede ganar más que el presidente de la República. Y aquí evidentemente pues ganan más de 3 veces lo que gana el presidente. Eso me parece que es positivo. 2, que es positivo también, es el hecho de que se separe el órgano de disciplina judicial y de administración judicial, que se llama actualmente el Consejo de la Judicatura Federal, que es presidido al mismo tiempo por quien preside la Suprema Corte de Justicia. Y yo siempre he estado en contra de que el poder se vigile a sí mismo. Y entonces el hecho de que aquí se separe y ahora ya el Consejo de la Judicatura se divide en 2 órganos autónomos independientes, es decir, el órgano de administración de la justicia, que ve la parte administrativa, y por el otro lado, el Tribunal de Disciplina Judicial se va a encargar, digamos, de las conductas de los juzgadores. Esos 2 puntos me parecen muy importantes. Y tercero, que va a haber pues una estandarización, o por lo menos hay un proceso de estandarización de sueldos, porque en México el hecho de que hayamos tenido tantos organismos autónomos constitucionales, que muchos de ellos son importantes, pero en México es el país de las democracias, por lo menos, o considerados democráticos, que tiene el mayor número de organismos constitucionales autónomos. Obviamente lo normal es que sea el Banco Central, las comisiones de derechos humanos en algunos países, etcétera. Pero en México tenemos muchísimos, y cada uno establece su propio presupuesto, de tal suerte que quien realiza una función puede ganar, en una puede ganar 10 pesos, en otra 40, en otro 25. Entonces aquí la idea es que haya una estandarización y no haya una discriminación según el lugar donde estés en el ámbito de la federación. Entonces son los 3 puntos que me parecen positivos. Ahora hablemos de lo negativo, exacto. ¿Cuál es lo malo? Lo malo es que el hecho es que no se establece claramente unos requisitos importantes para quienes van a estar como titulares, en este caso, de ser ministros o ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Me parece que el problema no es, y ahorita lo voy a comentar más a detalle, es si se eligen o no, sino si establecemos grandes requisitos, altos niveles, ponemos el listón muy alto, por ejemplo, que sean doctores en Derecho, que sean profesores de universidad, que hayan sido previamente juzgadores federales, que tengan 20 años de experiencia, que hayan aprobado los exámenes de control de confianza para evitar que hayan cometido alguna irregularidad o tengan alguna tendencia, como se sucede en Estados Unidos, incluso hay una revisión del FBI y en otras partes, que tengan obra publicada, que tengan un reconocimiento de sus pares. Bueno, resulta entonces que la elección pues va a ser mínima, porque con todos estos requisitos que estoy diciendo, el número de candidatos serían muy pocos. En cambio, ahorita se hace abierto, prácticamente los requisitos son los mínimos, no los máximos. Entonces esto me parece que está mal. Ese es un punto que es incorrecto. Segundo, que me parece que está mal es que se haga un cambio en un solo momento,
tanto de ministros, de magistrados, de jueces en el ámbito federal y obviamente que va a suceder lo propio en el ámbito local por mandato de la propia iniciativa, partiendo de que se apruebe, ¿no? Entonces me parece que no hay un periodo de transición de una cuestión gradual que vaya permitiendo combinar la experiencia de los que ya están con los que van a llegar, que esto permitiría tener una frescura de puntos de vista, sin duda, pero también tener la experiencia de quienes están ahí y que han resultado buenos elementos. Eso me parece que es algo incorrecto. Y tercero, algo que también me parece inadecuado es no haber previsto pues medidas anticipadas de jubilaciones anticipadas de magistrados, jueces, etcétera, sino prácticamente todos van a salir y eso me parece que ha generado una confrontación en el país innecesaria, que no tenía y no tiene razón de ser. Lo malo, efectivamente, como dije, es no se pone el acento en los criterios de elegibilidad, en los requisitos para ser ministro, magistrado y juez. Segundo, se hace todo de manera simultánea, una renovación integral que está mal. Y finalmente, no se establecen mecanismos para hacer ese intercambio y esa transición entre quienes se van a ir y quienes van a llegar. Claro, no se hace de una manera gradual y eso ha causado descontento porque mucha gente va a quedar sin empleo en la rama judicial. ¿En qué países del mundo, doctor Villanueva, una reforma similar, ¿no?, en la que los jueces o donde los jueces son elegidos mediante el voto popular, ha funcionado? ¿Qué precedentes, qué lecciones hemos aprendido? Bueno, a nivel, digamos que el modelo que se está observando hasta este momento en México ha sido el modelo de Bolivia, que no ha sido precisamente el más afortunado. Ha habido problemas, ha habido, digamos, problemas de operación. No hay en otro país, en ningún sistema tal cual como se pretende hacer en México. Hay parcialmente en Japón un sistema que le llaman retentivo, es decir, que cada determinado periodo se ratifica o no los propios juzgadores desde el máximo tribunal hasta los tribunales inferiores. De tal suerte que lo que estamos haciendo en México, pues no tiene, digamos, precedentes que hayan sido afortunados o modelos que nos aporten una experiencia para poderla seguir, para poder guiar o orientarnos en ese sentido. Estamos abriendo un terreno inédito y donde la experiencia que existe pues ha sido una experiencia, la boliviana, que ha sido desafortunada. Ahora, si la mayoría de los casos jurídicos en México, tengo entendido aproximadamente el 80%, pasan por los sistemas judiciales locales, ¿cuánto limitaría eso el efecto que tendría esta reforma integral de la justicia? Que es, tengo entendido, más enfocada hacia la justicia federal, aunque obviamente reforma cosas a nivel local. Bueno, efectivamente, uno de los grandes problemas, y yo creo que tú has dado ahora sí que en el clavo, como decimos en México, porque uno de los grandes problemas que tenemos en México es la larga duración de los procesos judiciales. Primero empiezan en un juzgado de primera instancia, de ahí se van a una segunda instancia a nivel local. Pero entre ellos pueden interponer amparos federales para resolver una cuestión adjetiva o de forma, después regresan otra vez, después siguen en sede federal ante una primera instancia federal, después un tribunal, es decir, en un tribunal colegiado. Entonces tenemos procesos que tardan muchísimos años y eso es uno de los grandes problemas que deberíamos atender, cómo simplificar los procesos, nuestro conjunto de normas para poder resolver y lograr lo que la Constitución establece, otorgar una justicia, dice, pronta y expedita, y aquí en México sucede lo contrario. Pero la reforma no implica solo un cambio en el ámbito federal, sino también como mandato, digamos, del Poder Constituyente que reforma la Constitución y en el cual ordena a los congresos locales para que sus propios órganos de reforma constitucional a nivel local
lleven a cabo una reforma a imagen y semejanza de lo que se está haciendo en el ámbito federal. ¿Algo más que quisiera agregar para destacar? Sí, en ese sentido, yo creo que es lamentable el hecho de que la propia Corte y el propio Poder Judicial pues han salido a marchar en un ambiente, digamos que ajeno a lo que ha sido históricamente, en el caso mexicano, pues la conducta del Poder Judicial. Claro, nunca habían sido tampoco, o habían enfrentado un cambio de esta naturaleza, pero se han perdido las formas. Yo creo que lo más grave es que en este proceso han ganado los extremos, la polarización, y a cada actitud o cada reacción de polarización del Poder Judicial, pues el gobierno se ha endurecido y esto ha generado que lo que se supone que debería resolver, que es la racionalidad, la prudencia, la responsabilidad, hayan sido dejadas de lado y hayan en cambio ganado o estén ganando la partida las posturas extremas. O es blanco o es negro, no hay puntos medios. Y ahora ya a punto de, casi al final del proceso, la propia Corte ha enviado su iniciativa de reformas con una serie de propuestas, pero pues ya esto empezó desde febrero de este año. Entonces ya tenemos prácticamente pues bastantes meses en donde se hace al final prácticamente ya del proceso judicial, del proceso electoral, el proceso legislativo, perdón, por lo cual pues no serán, digamos, atendidas ni estudiadas porque pues no entraron en tiempo y forma y por lo tanto pues no fueron parte del propio proceso legislativo tan complejo como el que implica pues una reforma a la Constitución en este aspecto. Pues se ven varios obstáculos en el camino que hay que superar, doctor Villanueva. Gracias de nuevo por estar con nosotros con esta perspectiva frente a esta reforma judicial en México que ya parece es un hecho. Gracias de nuevo. Al contrario, gracias a ti, Patricia. Después de escuchar las opiniones en el programa, quedan abiertas las preguntas de lo que será la implementación de este modelo, que ya de antemano presenta dudas en muchos frentes. Por ejemplo, ¿cómo garantizar que los candidatos para ser elegidos como jueces sean los más idóneos y competentes para ejercer sus cargos? ¿Cómo garantizar su transparencia y su independencia sin que respondan a los intereses de quienes financiaron sus campañas? ¿Cómo podrá la ciudadanía evaluar de manera efectiva a los jueces que van a administrar justicia? ¿Y qué pasará si la Suprema Corte de Justicia decide aceptar los amparos frente a esta reforma? ¿Cómo administraría ese posible caos? En fin, esto para plantear algunas preguntas sobre la elección popular de jueces. Hay muchas más dudas en otros aspectos de esta reforma. Pero sin duda, este modelo podría convertirse en un referente y en un caso de estudio para los sistemas judiciales, por lo menos en nuestra región. Y solo el tiempo nos dirá si se cumplirán los objetivos y si se solucionarán los problemas de falta de acceso a una justicia eficaz y eficiente. Este proceso apenas comienza en México. Gracias por acompañarme en ¿Qué pasó con lo que pasó? Les recuerdo suscribirse a mi canal en YouTube, @PatriciaYaniotVideos y activar las notificaciones. Espero sus comentarios. Nos vemos la próxima semana en ¿Qué pasó con lo que pasó?